Los cuerpos de Andrea, de 14 años, y Brenda, de 16, fueron encontrados calcinados el pasado 2 de septiembre, a la orilla de un camino de terracería de la Sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa. Liliana Pimentel Villalobos, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del sistema DIF Culiacán, llamó ingobernables a las adolescentes de 14 y 16 años que fueron asesinadas. Son adolescentes que ya entran en problemática con muchachos vagos, que no estudian y que ambas vienen de familia disfuncional, familia con padres separados, padres adictos, y ahí está la problemática. Desde ahí viene creciendo. La madre de una de ellas es adicta, declaró la funcionaria. Y a pesar de que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, esbozó defender a su funcionaria, colectivo de mujeres activistas reprobaron en su totalidad las expresiones vertidas de Pimentel Villalobos y pidieron su renuncia inmediata, lo que sucedió un par de días después. A Culiacán lo gobierna el narco y los funcionarios públicos solo administran la parcela. Esto ha quedado claro una y otra vez. Pero a Estrada Ferreiro se le han acumulado los problemas por su cerrazón o complicidad. Ejemplos sobran: los incendios de la pensión de autos en la Costerita, el nido de corrupción e impunidad que ha resultado la JAPAC, los problemas de inseguridad de todo tipo de delincuencia, la nula política pública en el municipio, los problemas de diálogos con los diferentes grupos sociales y un largo etcétera. Pero Estrada Ferreiro, al igual que muchos otros morenistas que llegaron en la rifa del tsunami de AMLO en 2018 y que sus administraciones, en el puesto que se encuentren, sean un verdadero desastre, quieren seguir mamando de la ubre gubernamental y amenazan con aparecer en la boleta electoral en 2021. La pregunta es, ¿el ciudadano volverá a votar a ciegas o habrá aprendido la lección? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Acá en Sinaloa, en menos de un año se va a tener pues una temporada electoral en donde se va a cambiar prácticamente todo acá en Sinaloa. Y desde ahorita, bueno, desde que empezaron algunos, ya estaban en campaña, pero ahorita ya abiertamente se han manifestado servidores públicos a aparecer en las boletas a mediados del año que entra. Hoy vamos a platicar de uno de ellos, Jesús Estrada Ferreiro, un personajazo de acá de Sinaloa, que pues anduvo en algunos movimientos ciudadanos, como el del estadio acá de béisbol, el estadio municipal de béisbol. Ahí se hizo notar en un principio, después cambió de bando, pero el hecho es que Jesús Estrada Ferreiro de repente se subió al camión de Andrés Manuel López Obrador y apareció de presidente municipal ahora en 2018. Todas estas personas que de repente aparecieron en la boleta, que nadie los conocía aquí en Sinaloa, que ahora tienen algún cargo público, entre ellos diputados federales y locales, bueno, pues ahora están totalmente envalentonados diciendo que van a aparecer en las boletas. Muchos de ellos incluso, como Yadira Marcos, que su portavoz Pedro Villegas Lobo, pues entonces él fue el que salió a decir que ella también tiene esa aspiración. Bueno, ahora vamos a tocar el caso de Estrada Ferreiro, porque Estrada Ferreiro es presidente de la capital de acá de Sinaloa, y créalo, un personaje que difícilmente se puede entablar algún tipo de comunicación con él, más allá de lo simple que sería pues un diálogo, en lo más simple que le digo, ¿no? Pero bueno, ahora resulta que una de sus servidoras públicas hizo una expresión totalmente reprobable, porque ella está a cargo del DIF de niñas y niños, y eso es lo que vamos a tratar en este programa. Para ello le presento a mis compañeros y amigos: Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Alejandro Sicairo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ríense. Pues sí, mire, hace unos días los cuerpos de Andrea, de 14 años, y Brenda, de 16, fueron encontrados calcinados
Eso fue el pasado 2 de septiembre a orillas de un camino de terracería en la sindicatura de aquí de Costa Rica. Una sindicatura en donde se ha llevado pues incluso una fuerte disputa. Ahí fue donde se llevó esta disputa entre el licenciado y la gente del cártel de Sinaloa, que no estaba a favor de esta gente. Bueno, Liliana Pimentel Villalobos, ella es procuradora de protección de niñas y niños y adolescentes del sistema DIF Culiacán, llamó ingobernables a las adolescentes de 14 y 16 años que fueron asesinadas. Son adolescentes que ya entran en problemática con muchachos vagos, que no estudian y que ambas vienen de familias disfuncionales, familia con padres separados, padres adictos, y ahí está la problemática, desde ahí viene creciendo. La madre de una de ellas es adicta. Esto es lo que señaló esta funcionaria en relación a la muerte y sobre todo a la forma tan bestial en que asesinaron a estas dos jóvenes. También quiero decirle que los locatarios del centro empezaron una huelga de hambre porque se han abierto otros espacios comerciales y ahí no los dejan abrirle, pues digamos, a los vehículos, abrir el centro en su totalidad. Hubo una huelga de hambre, estuvieron también muy insistentes estos comerciantes en que querían un diálogo con este presidente municipal, el cual pues se mantuvo totalmente cerrado, e inclusive unas feministas, grupos feministas que apoyaron a estas jóvenes que asesinaron. También la fuerza pública impidió que se manifestaran ahí en la alcaldía. Estrada Ferreiro es un individuo totalmente alejado del diálogo, un individuo totalmente reprobable en el sentido de cómo gobierna y que llegó únicamente porque Andrés Manuel López Obrador le dijo a la gente de Sinaloa y a la gente del país que votaran a ciegas. Votaron a ciegas y ahora tenemos a Jesús Estrada Ferreiro como presidente de Culiacán. Alejandro, pues después de prácticamente 2 años de gobierno de Jesús Estrada Ferreiro, y también dice que él va a aparecer en la boleta, y esto de las jóvenes y su funcionaria, lo que es los espacios estos de comercio en el centro, en donde no han abierto, ya han abierto otros lugares, pero no abren el centro en su totalidad, y constantemente la lucha de la ciudadanía por querer abrir un diálogo con Estrada Ferreiro, y él desde pues su búnker o su silla presidencial se siente oligarca y normalmente pues manda a todos a volar y simple y sencillamente hace lo que le dicta su conciencia, que en este caso pues poca conciencia de tener, en mi punto de vista. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Yo opino que este caso de la funcionaria Liliana Pimentel, que es la procuradora de defensa del menor y la familia del DIF en Culiacán, es el elemento más fresco que tenemos en estos momentos para analizar la personalidad de Estrada Ferreiro, el alcalde de Culiacán, y de todo el equipo de gobierno que lo sigue, y que exactamente es así como llevan las riendas de un municipio que es muy difícil de dirigir, un municipio que sí es ingobernable, porque esta señora, en vez de salir con un discurso de defensa de dos adolescentes que son asesinadas de la manera más brutal posible, trata prácticamente de justificar a los agresores, diciendo que las víctimas no tenían ningún control, ningún gobierno, ninguna paternidad responsable, que detrás de ellas había puro caos. Pero antes de eso, hay una parte de esa declaración que me llama atención, que dice que ella iba de camino no sé a dónde y que le dijeron que habían encontrado 2 cadáveres y que un comandante le dice, no, son transvestis, son homosexuales, y que dice, no, entonces pues hay que seguirle, no importa, hay que seguir el camino. Porque eran transvestis. Y de pilón remata diciendo que las 2 víctimas, esas 2 chavas víctimas, pues que no tienen gobierno,
que igual pedían permiso para salir o no pedían permiso para salir. ¿Qué es Estrada Ferreiro sin ser ni rompecabezas ni crucigrama? Creo que es uno de esos híbridos políticos que precisamente llegaron al poder en un ejercicio de suerte, en una tómbola al azar, arrastrados por el tsunami de López Obrador, y que nunca ha sabido ni ha tenido idea de qué hacer con el cargo, ¿no? Y no hay un solo elemento, un rasgo que nos lleve a decir que Estrada Ferreiro ha sido un buen gobernante. No encuentro uno solo, y encuentro bastantes para decir cómo ha sido una secuencia de desatinos que cuando uno los junta, ya los embona, todo dice, pobre Culiacán. Culiacán no tenía derecho a esta mala suerte de ser gobernado por un alcalde así. Y eso ya es mucho decir, porque hemos padecido presidentes municipales corruptos del PRI, que se han llevado recursos públicos, que construyeron pares viales carísimos y que enterraron, que esas tripas le alieron a Culiacán como si fueran de oro. Hicieron mansiones y personales. entonces Culiacán tiene una historia de malos gobiernos, pero llega Estrada Ferreiro y de él no hay nada que decir, puro que sospechar. Creo yo que en seguridad pública, por ejemplo, no le veo yo ninguna intención, ningún ánimo, ninguna voluntad política para poner orden. En inversión privada, por ejemplo, de Culiacán se alejó a la inversión privada porque quitó los CEPROFIS, los certificados que le daban ciertas exoneraciones a las empresas para que pudieran establecerse, para que pudieran elegir a Culiacán para establecerse, y que no veo una pavimentación, por ejemplo, en las colonias populares, pero sí veo un revestimiento de lo que ya estaba revestido. Un bacheo constante. Y que eso permanente. Es un negociazo para los gobiernos, porque sí. No se puede comprobar. Veo que es un gobierno que solo opera para la gente que él cree que está bien. ¿Sí? Castiga a los medios que lo critican, premia a los medios que lo elogian, por ejemplo, y sería muy difícil desentrañar. ¿Cómo los premia, Alejandro? ¿Cómo los premia? Con convenios de publicidad, con datos de publicidad. Entonces, si hay una distinción en ese aspecto. Para ciertos medios hay contrato y para unos no hay. En todo el aparato de gobierno hay ese tipo de... Se ha publicado. No conocía eso, pero se ha publicado ya la lista de con qué medios sí tiene, sí. Con cuáles no. Con los medios críticos no tiene ningún acercamiento. No tiene ni acercamiento, deja el contrato, no tiene ni acercamiento. Y en eso, Otón Herrera y Cairo es, por supuesto, uno de los personajes que... Supongo que tú eres crítico, ¿verdad, Bernardino? Pues no sé, que la gente lo diga. Entonces hay que... Me da gusto. Hay que desmenuzarlo, pero se requiere andarse con mucho cuidado porque no hay un modelo anterior como referente de lo que está haciendo este amigo. Los otros, la corrupción, los malos gobiernos, el desencanto que genera la ciudadanía, y pues no es nada. Como dicen aquí, ni agua ni pescado. No. Oye, antes que nada, Ernesto, felicidades a tus señores padres. Gracias. Por sus bodas de oro. Anduviste por allá por tierras de Nuevo León. Pues bienvenido. Oye, pues estamos diciendo esto. Las naranjas, las machacas y el cabrito. Nada más a ver si no vuelves a ser abogado del diablo. No, mira, retomo el discurso de Alejandro. Que quede claro que voy a tratar de ser un poco benévolo con Estrada, pero hay que separar lo que dijo Alejandro, qué es gobernar y qué es administrar. Bueno, y yo creo que Estrada Ferreiro está totalmente perdido y confundido en ese aspecto. Nada más para dar otra vez una situación de balance, ¿no? Hay que entender que Culiacán no lo gobierna, si no hay un Estado de Derecho. Sí. Hay una ingobernabilidad desde hace mucho, y lo vimos en octubre pasado, ese jueves negro, ¿no? O sea, aquí administra Estrada Ferreiro y administran los partidos políticos y estos políticos, pero hasta ellos tienen que darle cuentas. Así si no, hay que preguntarle a Estrada Ferreiro, ¿quién manda? Que si manda él en Culiacán. No manda, porque el 17 de octubre nos dimos cuenta y le tocó dos eventos muy problemáticos que le han de haber tocado a todos los alcaldes del país, del partido que fuera, que viene siendo a Estrada Ferreiro, uno en particular, eso del narcotráfico, 17 de octubre, el jueves negro y la pandemia. Pero
Estrada Ferreiro no ha podido, digamos, establecer una diferenciación y una concretización entre lo que es gobernar y lo que es administrar. En administrar podríamos decir que hay unos pequeños logros. Parques y jardines ha sido un avance tremendo. Si ahorita fuéramos a muchísimas colonias que estaban abandonadas, lo han mejorado. Nada más en ese rubro yo quisiera dar un hincapié en eso, ¿no? Hay muchísimos lugares que están cercados diciendo propiedad privada. Bueno, no sé ahí qué tenga que ver Manolo Ochoa, pero ahí hay, ve por el malecón y de repente abajo del puente que cruza para Ciudad Universitaria, hay una valla ahí abajo del puente donde antes era un macetero, propiedad privada. O sea, hay muchísimos lugares que eran espacios públicos que ahora dicen propiedad privada. Pero algunos no son de esta administración. Por ejemplo, yo grabé incluso unos donde Jesús Valdés, aquí cerquita de donde nosotros estamos grabando, regaló espacios públicos, los que viene siendo, se documentó eso y se pusieron la denuncia. Yo digo en esta administración. Bueno, ha habido un pequeño avance en la recolección de basura, en el alumbrado público también. Se supone que ha habido una disciplina en el manejo de las finanzas, y yo he platicado con muchos proveedores del ayuntamiento y ahora les pagan en tiempo y forma. Tengo entendido que eso ha sido por la eliminación de algunas empresas fantasmas que ocurrían en las administraciones de Jesús Valdés Palazuelos y de Sergio Torres, empresas fantasmas que incluso yo he registrado y he puesto denuncias. Se supone que esas empresas fantasmas ya no existen. No ha habido ahorita endeudamiento, no ha pedido deuda este ayuntamiento de Culiacán. Ha habido una separación. Lo han anunciado ellos, falta ver si es cierto, de 300 aviadores que antes estaban en otras administraciones que sabemos que existían. Ha habido alguna recuperación de espacios públicos, tú me dices que también lo contrario, entonces ha habido esa dualidad en ese aspecto, creo en tu palabra. Ha habido compra de unidades de grúas y de algunos camiones de basura y de patrullas, y ha habido obras del arroyo del Piojo que son muy necesarios. Pero luego lo contrastamos con lo que no se ha hecho, y realmente, pues miren, yo no quiero ser mala gente, ni tampoco quiero, pero el fiel de la balanza se inclina mucho, lo que es. Así. La JAPAC es un instrumento de total corrupción, y lo podemos comprobar en que todavía se están agenciando esa devolución del IVA, que antes la hacían en forma interna y ahora pagan a despachos contables millones de pesos, que sabemos que es un soborno, para que ellos se lo creen. Es un robadero tremendo la JAPAC. Tiene un deportivo que 3 millones de pesos facilito gasta al año y nadie lo audita. De boca del alcalde, hay 500 policías que han reprobado los exámenes de confianza, y esos 500 policías son susceptibles a la corrupción. Sabemos que las mordidas, sabemos que los sobornos, sabemos que los retenes son puntos de corrupción para quitarle a la gente su dinero. Sabemos que la policía no ha mejorado en ese aspecto, no ha habido una civilización de la policía. Un bacheo muy deficiente. Ha habido una ausencia de justicia y de corrupción en los órganos de control interno. No se ha perseguido la corrupción ni de Tony Castañeda, ni de Jesús Valdés Palazuelos, ni de Sergio Torres, ni de Aarón Irizar. Están todavía impunes, intocables, habiendo evidencias de que estas personas se corrompieron, como por ejemplo el asunto del robo de las estructuras de los estadios. El Jimmy Ruiz. Sí, del Jimmy Ruiz, por ejemplo, que Estrada Ferreiro sangoloteó en los debates las facturas falsas, y luego después ya no ha hecho absolutamente nada. Eso fuera del gobierno, estando dentro del gobierno ya no las vio. Funcionarios sin perfil. Tiene ahí muchos funcionarios sin perfil, como por ejemplo Dan Santos en el Parque Las Riberas, que ha hecho un trabuco y un, encono con los comerciantes locales. Misael Obregón en la Barandilla, que fue el que se adueñó del Congreso del Estado, cerró entradas, cerró salidas, impidió pasos, insultó gente, amenazó personas, estando en un ente, público diferente al ayuntamiento, y ese señor sigue, por ejemplo, en la Barandilla, esta señora. En fin, podemos ahondar en diferentes funcionarios públicos que por compromisos de él personales no cumplen con el perfil, y los ha sostenido y han seguido creando problemas. Tenemos el problema de los comerciantes del centro, una ausencia total de diálogo. Yo lo advertí desde el 2 de junio. Y las declaraciones que hacen acerca de que están en huelga de hambre. Y se comen una gelatina fresca porque ellos tenían calor, porque les apagaron los abanicos,
y llega el fotógrafo del municipio, les toma fotografías porque estaban comiendo gelatina fresca para mitigar el calor, y llega Estrada a decir, yo sé que están comiendo y yo sé que los envió tal o cual personaje político sin mostrar elementos, y esas acusaciones son muy graves, ¿sí? O sea, está totalmente descartando la postura de los comerciantes de manifestarse porque el centro está cerrado. Por cerrado, cuando un alcalde no tiene sus negocios, facultades para impedir el libre tránsito, solamente el presidente de la República con la autorización del Congreso de la Unión. No se diga el otro problema, el corralón de la Costerita, de la pensión de automóviles, hombre, que lleva 60 y tantos incendios, que hay policías destacados ahí, donde supuestamente deben estar vigilando, que hay unos tremendos boquetes, que se siguen metiendo, que siguen robando autopartes, que siguen robando placas, que siguen quemando unidades, y la policía municipal, el director de la policía, Oscar Guinto Marmolejo, parece que es el que patrocina todo este tipo de actividades, todo este tipo de negocios ilícitos, y bueno, y eso habla de la ingobernabilidad de lo que está en su disposición y en su poder, en su corral, en su ramo de administrar, ¿no? Sí, cercado, no lo puede ni eso controlar. Ha habido ausencia en muchos proyectos, por ejemplo, el centro de Culiacán, el centro histórico. Las calles que mantiene cerrada Estrada Ferreiro son diferentes a las calles que él declaró susceptibles a peatonalización 2018-2021, diferentes a las que el Implan declaró que podían ser peatonales. O sea, cierra y abre calles a discreción, sin estudios técnicos, sin ningún criterio, totalmente errático, y eso es el comportamiento de Estrada Ferreiro, errático. Ha habido destrucción de patrimonio histórico, de viviendas tanto públicas como privadas. Ha habido corte de árboles, incluso por el mismo ayuntamiento, tala inmoderada, lo cual perjudica al medio ambiente en una ciudad de 45 grados centígrados como es Culiacán. Ya ha habido una tremenda opacidad en su gobierno, porque una de las obligaciones que se tiene ahora, desde el 2018 para acá, es que nosotros tengamos instrumentos de transparencia y de plataformas donde podamos seguir el plan municipal 2018-21. ¿Cómo podemos evaluar a un alcalde si no sabemos qué metas tienen y cómo van en el cumplimiento de las metas, y eso lo tienen en la total opacidad? Bernardino. Nada más esto. Esto es muy grave. Antes de que se me olvide, sí, porque tú hace ratito, cuando Alejandro decía acerca de estos convenios, de estas formas que tienen los gobiernos en privilegiar a uno y a otros no, nada más te hago una pregunta. ¿Qué hacía este dueño de la radio ahí en el centro, al lado de Estrada Ferreiro, cuando iban él, Otón Herrera y Cairo? Habría que preguntarles a solucionar lo del centro. ¿Qué hace el hijo de Estrada Ferreiro metiéndose en todas las oficinas, como si fuera el alcalde suplente, si el vicealcalde, ¿verdad? Mira, pero más grave que eso. Pero ¿qué hacía más grave que eso, y lo voy a decir por primera ocasión, hay casos de pederastía por ejemplo, en la sindicatura de Quilá, donde ha habido relaciones sexuales de niños, de pederastía, Bernardino, y hay fotografías y hay videos. Yo enteré personalmente al secretario del ayuntamiento, Otón Herrera y Cairo, y me dijo que iba a tomar cartas en el asunto, y hasta este momento, y lo he manejado con muchísima discreción, pero todo tiene su límite. Lo voy a externar porque tengo las pruebas, y hasta ahorita no ha habido absolutamente nada. Pero tú ya hiciste un contacto directo con Otón Herrera y Cairo vía redes sociales, y tengo su palabra de que esto se iba a investigar. ¿No, sí, en la sindicatura de Quilá. Pero finalmente el problema fundamental de Estrada Ferreiro, ya me extendí mucho, es su misma actitud. Ve conspiraciones Illuminatis en todas esquinas, su neurosis va en incremento, y todo lo que pudiera ser buena administración, no buena gobernabilidad, hay que señalar eso. Pues su actitud, su falta, su cerrazón, su falta de diálogo, su falta de amplitud, su falta de conocer la diferencia entre un gobernante y un servidor público, echa el traste todo lo bueno que pudiera hacer. Iba a ser benévolo, fíjate. Pues iba a ser benévolo. Bueno, dijo que iba a hacer un balance, ¿no? Al último le aparece cuando diga que va a ser benévolo, hay que tomarse cuidado. Como el nombre de la rosa. Bueno, en este caso, Alejandro, pues estamos viendo a un Estrada Ferreiro que pues es así como lo describe muy bien Ernesto Saldaña. Por un lado, esos
se podrían llamar avances, pero por otro lado, todo esto que está pasando, esta disfunción, no nada más mental, ¿no?, entre lo que dice y lo que hace, sino todo lo que pasa físicamente, lo de las grúas, por ejemplo, que cada 3-4 días se incendian, lo de la JAPA, que es un nido de corrupción, lo del secretario Otón Herrera y Cairo, que toda la vida ha trabajado con Juan Ernesto Millán, que es gente de Millán, todo el mundo lo sabe, la intervención o la compañía de este personaje de Radio Borbón ahí en un acto de concilio político entre pues la gente del centro y la política. O sea, pues ¿por dónde te escondes, no? Si lo hace totalmente abierto. Y el detalle es que cuando les dices lo que están haciendo, ahí es donde empiezan a ver lo que dice Ernesto Saldaña, todas estas formas de que los estás tratando de tumbar de algo. Sí, cuando tomó el cargo de alcalde de Culiacán, como los 3 días me tocó a mí presenciar que Estrada Ferreiro pasaba por una carreta de tacos en un vehículo modesto. ¿Modesto? Modesto, en ese momento. Porque él siempre anda en una camioneta. Sí, yo creo que todavía no la tenía. Era como 3 días después de tomar el cargo, ¿no? Pero él la paga con su dinero. Sí, exacto. Le pone los estribos blancos y vienen negros. Entonces vi que llegó, compró tacos, unos policías que traía atrás les compró tacos así de carreta, así, aquí, ¿no? Y se pudo desayunar con ellos. Entonces yo dije, algún rasgo debe tener este político de sensibilidad o de empatía con la gente de abajo, que a lo mejor nos estamos equivocando o cuando lo estamos condenando por haber llegado por el tombolazo, por lo que sea. Pero, pues ojalá hubiera sido así, porque enumerar los desaciertos de este alcalde sería unos 3 programas como estos para enumerarlo. Ernesto se llevó todo el tiempo, no alcanzó. No, y faltó lo de los baches. Pero yo creo que exactamente, ¿no? Lo que es la obra administrativa de arreglar parquecitos, de pavimentar calles, esas cosas que la tiene que hacer cualquier gobierno del tipo que sea y del talante que sea, creo que lo ha hecho bien. Lo de la basura lo dudo porque hubo una crisis, acuérdate, de recolección de basura y después como que sí lo recompusieron. Sí, pero es que de la basura podemos tratar todo un programa aquí, de un tema de una destrucción sistemática de todos los camiones, de todo el servicio. Bueno, pero eso lo podemos hablar inclusive en el taller municipal. Ahí es otro. Pero yo digo que este tipo de políticos, de gobernantes, a los alcaldes, a los gobernadores, inclusive a los presidentes de México, hay que evaluar mucho por la obra social y la obra política, ¿no? La obra social es aquella que hace clic con los sectores más vulnerables y que los atiende y que se identifica, que los detecta y que identifica y soluciona los problemas. Y la obra política, todo ese andamiaje que se tiene que crear para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, que tiene que haber una serie de cuestiones desde reformas hasta medidas políticas muy duras para corregir todo esto que está torcido y que ha funcionado, sí, torcido muy bien para anteriores alcaldes. Eso no lo veo que lo haya hecho por ningún lado. Se ha confrontado con el Congreso, se ha apegado al modelo de López Obrador, pero no lo replica. Ojalá replicara por lo menos el modelo de López Obrador, con todo lo criticado que sea aquí en Culiacán. Creo que, te digo que es uno de esos personajes políticos que no tienen lado. Si tú le quieres encontrar una identidad, un estilo propio, no se lo encuentras porque son muchos esparpajitos aquí, armados y creando a un político totalmente atípico, y no atípico porque sea el que está combatiendo los grandes males, sino porque ni hace ni deja hacer. Entonces, Alejandro, en este punto que decías de López Obrador, se vale que todo el mundo tenga su aspiración política y es porque ellos han estado ejerciendo una situación de mediática política. En este caso, Estrada Ferreiro
dice que va a aparecer en la boleta. Apareció en la boleta y quien dijo voten por él fue López Obrador y votó la gente por él. ¿Tú crees que en este momento el ánimo de la gente, con todo lo que ha hecho, porque antes no conocías a todos los que ahorita están, pero ahora ya los conoces, ¿tú crees que que aparezca en la boleta le vuelva a ir igual que como le fue en 2018? Pues primero tendría que aparecer y no va a aparecer. Yo no lo veo a él, siendo candidato a gobernador, a lo mejor para diputado local, federal. Él dice que va a aparecer. Pues sí, mientras no sea una boleta de infracción de ayuntamiento. Bueno, no lo infraccionan, aunque se estaciona mal, ¿verdad? La grúa le saca la vuelta y va y... Pero yo no lo veo, por ejemplo, en el mismo nivel que el químico. Con el químico sí está abiertamente en campaña y sí está queriendo aparecer en la boleta electoral. Y creo que... Y no nada más Yadira Marcos. Que Culiacán es tan complicado que tiene que dedicarse... Tiene que dedicarse a corregir, al cierre de la administración y corregir para que ojalá Morena pueda mantener Culiacán y no se lo quite el PRI. Tiene que corregir todo esto que hizo, tiene que irlo cerrando, afinando, limpiando, para que a Morena le funcione Culiacán. Aunque pues a Estrada Ferreiro siempre se le ha visto priista por todos lados, ¿no? Aunque traiga la camisa de Morena. Sí, bueno, él ayudó a financiar las campañas de Jesús Vizcarra y de otros, o sea, de hecho buscó siempre un acercamiento como Maloba. Conocí a Jesús Estrada Ferreiro, yo creo que íntimamente durante un año y medio, porque lo mínimo que nos gritamos en la defensa del estadio fue vete a la chingada. Eso fue lo más tranquilito. A la hacienda del Peje. Cuando estábamos en el grupo interno dialogando con él en una serie de acciones que nos reunimos más de un año y medio, probablemente decenas y decenas y decenas de veces para seguir la estrategia del amparo. Cuando no coincidíamos, éramos tan pasionales que lo mínimo que nos dijimos fue chinga tu madre. O sea, eso fue lo más suavecito que nos dijimos, o sea, que lo tuve de frente. Bien. Nos llevábamos a todo dar como un matrimonio disfuncional como cualquiera que hay en la actualidad. Pero fuera de eso, yo creo que el señor es muy errático y es bipolar. En el aspecto de que, como dicen, no hay un criterio central. Todavía no ha sabido distinguir entre la administración, que se pudiera decir que su administración ha sido menos corrupta, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, menos corrupta que la de Sergio Torres y que la de Jesús Valdés Palazuelos, porque ahí están las empresas fantasmas que manejaban estas personas, pero el asunto de su actitud personal, de su comportamiento, echa al traste todo, y por ahí es donde se les está atacando. Ahora, el señor debió haber hecho hace mucho una evaluación de su persona para ver realmente si es la persona apta para dirigir, para gobernar una ciudad, no para administrarla, y no lo ha hecho. Yo creo que le ha sobrado soberbia y le ha faltado humildad para poder rodearse de gente que le pudiera ayudar. Yo estoy hablando de gente que esté a su servicio, no, estoy hablando de diferentes actores, grupos, asociaciones, personajes y líderes, tanto políticos, sociales como culturales, que pudieran hacer un plus. Y él ha decidido romper y pelearse con ellos en lugar de aglutinar y dirigir una verdadera transformación. Y ese ha sido su principal problema. Gracias por acompañarnos, estamos llegando al final. Yo creo que el peor enemigo de Estrada Ferreiro, pues es Estrada Ferreiro. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.